Vamos a hacer las comparaciones de las áreas y los perímetros. Imagínate que tenemos este pentágono. El área de este pentágono es igual al área de los triángulos que lo forman, siempre y cuando no se vayan a traslapar un triángulo encima del otro. Por ejemplo, tienes este pentágono y lo vas a recortar. Como no sé cómo se calcula el área del pentágono y sí sé cómo se calcula el área del triángulo, bueno, yo lo voy a descomponer y voy a sumar ahora sí las áreas. El área del triángulo 1 más el área del triángulo 2 más el área del triángulo 3 debe de ser igual al área del pentágono. Ahora imagínate que tienes este hexágono. El área del hexágono es 6 veces el área de un triángulo que lo forma. O sea, imagínate que tú vas a determinar el área de este triángulo. Y dices, este triángulo tiene un área de 3 metros cuadrados. Pero como tiene 6 triángulos, simplemente multiplico 3 por 6, 18. Por lo tanto, el área de este hexágono sería de 18 metros cuadrados. Pinta con colores diferentes las figuras que tengan la misma área. Los que tienen la misma área, este verde sería con esta figura. Porque recuerda que lo puedes componer en triángulos. Si aquí, por ejemplo, este rectángulo lo partes a la mitad y dices, aquí tengo 1, 2. Si tengo 2 triángulos, acá vas a tener otros 2 triángulos. 2 y 2 son 4. Quiere decir que vas a tener el área de 4 triángulos, así como aquí. Tienes el área de 1, 2, 3, 4 triángulos. Esta figura es idéntica que esta otra, ¿verdad? Bueno, tiene la misma forma, pero si tú la agarras y la empotras, te va a llegar más o menos hasta aquí. Si es la misma figura, pero no tiene la misma área, porque esta es más grande. Ahora vamos con este hexágono. Como tú puedes observar, aquí tiene 6 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tú esos triángulos los recortas y los pones de esta forma, es exactamente la misma figura geométrica, ¿verdad? Solamente que descompuesta. Y también tiene 6 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el área de estas dos figuras son iguales. Aquí tenemos este rombito. Si tú lo acuestas, te va a quedar de esta forma. Y como puedes observar, aquí tienes 2 triángulos. Uno arriba, uno abajo. Igual aquí, tienes un triángulo a la izquierda, un triángulo a la derecha. Por lo tanto, estas figuras son iguales. Observa las figuras de menor a mayor perímetro. Para ello, escribe la letra que corresponde y encuentra la palabra secreta. Como puedes observar, la palabra secreta es paz. Y el de menor perímetro es el P, enseguida el A y por último el Z. Relaciona los recuadros y las figuras uniéndolas con una línea. Para hallar el área del polígono regular, basta con conocer el área de uno de los triángulos en que se descompuso. Recuerda que los triángulos deben de tener la misma medida. Y estos polígonos son los siguientes. Este sí, lo vamos a unir. Este también, los 5 triángulos son del mismo tamaño. Esos triángulos también tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, van a ir con este recuadro. Para hallar el área del polígono regular, basta con sumar el área de cada uno de los triángulos que lo conforman. ¿Por qué lo vas a sumar? Porque como puedes observar, los triángulos son diferentes. Quizás tú digas, oye, pero el de arriba y el de abajo son iguales. Sí, pero los del medio son iguales entre ellos, pero no son iguales a los extremos. Tiene 2 triángulos iguales y otros 2 triángulos iguales. Por lo tanto, estos, no todas las medidas de sus triángulos son iguales. Lo mismo ocurre con este otro. Este es un triángulo muy pequeño, este es un triángulo grande. Triángulo pequeño, triángulo grande. Por lo tanto, si los triángulos no tienen las mismas medidas, para que tú conozcas el área tienes que sumar el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2 más del triángulo 3 más el 4 más el 5 más el 6. Si el área de uno de los triángulos que forman el primer hexágono es igual a 3.12 centímetros, ¿cuál es el área del hexágono? Recuerda que el hexágono tiene 6 lados. Y este hexágono sí tiene todos sus triángulos iguales. Como la medida de sus triángulos son iguales, simplemente vas a multiplicar los triángulos que lo forman, que son 6, por el área de uno de sus triángulos, que es 3.12. El área total va a ser de 18.72 centímetros cuadrados. Si el área de uno de los triángulos que forman el pentágono es igual
a 4.78 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área del pentágono? Ya miramos que todos los triángulos del pentágono son iguales, ¿verdad? Y como el pentágono tiene 5 triángulos, vas a multiplicar 5 triángulos por 4.78. El área completa del pentágono es igual a 23.90 centímetros cuadrados. Si el área de uno de los triángulos que forman el último octágono es igual a 5.09 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área del hexágono? Como podemos observar, también todos los triángulos son iguales. Y como tiene 8 triángulos, vas a multiplicar 8 por la medida que te dan, 5.09. El área del octágono es igual a 40.72 centímetros cuadrados. Si el área de uno de los triángulos que forman al segundo hexágono es igual a 3.12 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área del hexágono? Mira, te dicen de este hexágono, ¿verdad? Te están dando la medida de uno de sus triángulos. Imagínate que es esta medida de 3.12. Pero si aquí tienes el área de 3.12 centímetros cuadrados, el último sí tiene la misma área, pero los dos del medio no. Por lo tanto, no podemos conocer el área porque sus triángulos son de medidas diferentes. Rodea las figuras que tienen el mismo perímetro que el polígono azul. Mira, si tú puedes observar, a las figuras de abajo, de la izquierda y la derecha, tienen el mismo perímetro. Chécate la longitud que hay en este punto. Esta longitud es igual a esta otra longitud que tenemos del lado derecho. Ahora bien, tenemos la longitud de arriba. Esta longitud de arriba es lo mismo que la longitud que tienes de arriba hacia abajo del lado izquierdo y luego de arriba hacia abajo del lado derecho. Si tú unes estas dos longitudes, te va a dar la longitud que tienes aquí arriba. Ahora tienes las diagonales. Tienes una, dos diagonales. Aquí también tienes dos. Una, dos diagonales. Por lo tanto, las que son iguales son las que tenemos al lado izquierdo y al lado derecho.